Saludos, mi nombre es Marco Nogués y en este video vamos a ver la parte gráfica del movimiento con rapidez constante, también llamado movimiento rectilíneo uniforme. Este es un tema que requiere de tener una experiencia en realizar las gráficas, calcular pendientes, por lo cual va a ser muy importante que estés practicando todos estos conceptos. Partimos del hecho de que conocemos que el movimiento con rapidez constante o movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Y esto lo podemos ver en un diagrama de movimiento cuando las distancias entre los puntos, que son distancias en tiempos iguales, son las mismas. Generalizamos que podemos poner un vector velocidad entre los puntos y esto me está diciendo que el vector velocidad es constante, la rapidez es constante y la dirección es hacia la misma y tiene siempre y me señala la dirección del movimiento. También es importante recordar que la aceleración, el cambio de velocidad, es cero, lo cual lo podemos indicar poniendo encima de los puntos un cero con un vector para hacer énfasis de que se trata de aceleración cero. Entonces, ¿qué es una gráfica posición contra tiempo? Pues una gráfica posición contra tiempo lo vamos a ver aquí, es justamente a la hora de yo establecer un sistema de referencia. Estos puntos van a tener una posición y le voy a poder, y si yo conozco la lectura del cronómetro en el cual corresponde a cada posición, entonces voy a poder yo establecer en un sistema de coordenadas cartesiano puntos que me van a dar como información, como coordenadas, las posiciones y las lecturas de cronómetro o instantes de tiempo. Es muy importante entender que en el eje de horizontal vamos a poner justamente los instantes de tiempo y en el eje vertical vamos a poner las posiciones. Aquí hay que ponerle mucha atención porque el movimiento puede ser en la realidad horizontal, pero en el eje lo vamos a representar en la coordenada, en el eje de coordenadas vertical. Vamos a ver en varios ejemplos por qué tenemos que tener cuidado con esto. Otra cosa es que estos puntos que representan, que están aquí en este sistema de coordenadas, no son los puntos que representan el modelo de partícula puntual del objeto. Estas son coordenadas en un espacio en un sistema coordenado y esto es el modelo de partícula puntual. Entonces, un objeto tiene rapidez constante si y solo si su gráfica posición contra tiempo es una línea recta que va a tener una cierta inclinación. Entonces, lo que es muy importante es que esta inclinación nos va a permitir visualizar el intervalo de tiempo, en este caso podemos pensar que es un segundo, y el cambio de posición, en este caso es la velocidad. Entonces, estos puntos, como había dicho anteriormente, representan las posiciones en X y las lecturas de cronómetro. Y a la hora de yo trazar una línea por todos estos puntos, quiere decir que está compuesto a su vez por puntos que me van a indicar la información del movimiento de la posición para cada instante de tiempo, lo cual es justamente una de las cosas que yo quiero saber. ¿Qué ventajas o qué puedo yo obtener a partir de una representación gráfica posición contra tiempo? Bueno, una de ellas es que la velocidad media va a ser la pendiente de esta recta que representa el movimiento. Y me va a dar una información, me va a decir justamente la pendiente cuánta distancia recorre por unidad de tiempo el objeto. Recordemos que cuánta distancia recorre por unidad de tiempo es la rapidez y la dirección, que es lo que me da la velocidad,
se va a interpretar a través del signo. Y en el caso de la gráfica de posición contratiempo, se va a visualizar a través de si la pendiente es positiva o es negativa. Eso lo vamos a ver en un momento. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de nuestra ecuación de la velocidad media, que es delta x. Recuerden que antes era delta r, pero aquí estamos ya hablando en una dimensión, entonces es delta x o el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, lo cual me da a posición final menos posición inicial, igual a lectura de cronómetro o instante final menos lectura de cronómetro o instante de tiempo inicial. Recuerden que el desplazamiento va a poder ser positivo o negativo de acuerdo hacia donde esté apuntando justamente el vector desplazamiento de acuerdo al sistema de referencia. Algo que también vamos a poder entonces obtener aquí es que no importa qué puntos yo tome, la velocidad media va a ser la misma. Entonces yo puedo también pensar en representar la velocidad en x como función del tiempo. Y esto no va a ser otra cosa que una línea recta, pero esta vez horizontal, donde el valor va a corresponder a la velocidad media. En el caso del movimiento de rapidez constante, entonces ya no va a ser necesario ponerle este subíndice de medio y vamos a hablar justamente de la velocidad para cualquier instante de tiempo. Vamos a ver entonces unos ejemplos. Tenemos un movimiento que se mueve con rapidez constante y en este caso el objeto se mueve 1 metro cada segundo hacia los positivos durante 5 segundos con una posición inicial de 0 metros. Es decir, ahora que yo tengo mi sistema de, mi eje de coordenadas, mi sistema de referencia, entonces yo puedo ya cuantificar ciertos datos, lo cual va a hacer que mi descripción pueda matematizarse. Entonces, recordemos que si yo tengo una tabla de datos de X y Y hablando en el lenguaje matemático, entonces cada uno de estos números corresponde a un punto con sus coordenadas y como hemos visto anteriormente, esto en matemáticas le ponemos el eje Y y el eje X. En física va a ser exactamente lo mismo, solamente que a la columna primera, que corresponde a la lectura de cronómetros, le tenemos que poner su título y sus unidades, y también a la otra columna le tenemos que poner que se trata de la posición en metros y sus unidades. Entonces es la misma gráfica, solo que cambia que lo que le ponemos al eje y lo que significa. Y justamente esto nos permite dibujar una línea recta que va a pasar exactamente por todos los puntos. Si yo calculo la velocidad media, que recordemos que es exactamente lo mismo que calcular la pendiente, entonces el resultado va a ser que si por ejemplo aquí elijo este punto inicial y este punto final, entonces esto va a corresponder a la posición de 3 metros menos 3 metros menos 2 metros para el caso del desplazamiento y 3 segundos menos 2 segundos para el caso del intervalo de tiempo. Pero aquí la ganancia, lo importante es que podemos visualizar el vector desplazamiento. Y algo que no habíamos hecho es, podemos visualizar este intervalo de tiempo, que ojo, no es un vector, por eso solo lo represento por una línea. Una manera interesante de analizar un movimiento de una gráfica es justamente trazar a partir del primer punto el intervalo de tiempo de 1 segundo o por unidad de tiempo y ver cuánto tengo que subir o bajar para alcanzar el siguiente punto, y eso va a ser el desplazamiento. Entonces de alguna manera tenemos esta escalerita que me está dando cuenta de la inclinación de la pendiente, y es decir, de la velocidad. Si esta pendiente es mayor, quiere decir que el desplazamiento va a ser mayor, y si la pendiente es menor,
él va a querer decir que el desplazamiento va a ser menor. Entonces, cada punto me da la información de la posición lectura de cronómetro. Tengo la información de la posición inicial, es decir, el objeto va a partir en la posición de 0 metros en el tiempo 0 segundos. Y la pendiente me da la información sobre cuánto recorre por unidad de tiempo. En este caso, como va hacia arriba, va a ser de 1 segundo. Y puedo entonces visualizar gráficamente esta relación. Si yo quisiera recuperar el diagrama de movimiento, pues esto lo puedo poner aquí. Estas son, recordemos que este es mi eje de posición visto verticalmente, y aquí me quedaría mi eje, mi diagrama de movimiento. Solo recordemos que esto es el movimiento horizontal. ¿Qué sucede con la gráfica velocidad contra tiempo? Bueno, recordemos que la pendiente es la velocidad media, y entonces la gráfica es una línea horizontal con valor que siempre me va a dar 1 metro sobre segundo, porque recordemos que las unidades de velocidad son metros sobre segundo. El valor es positiva, por está del lado de los positivos, y lo que es interesante es que en esta gráfica perdemos, entre comillas, la información de cuál es la posición inicial. ¿Qué pasa con las velocidades negativas? Tenemos el objeto el ejemplo del diagrama de movimiento anterior, y ahora tenemos que el objeto se mueve 2 metros cada segundo, pero en la dirección negativa del eje de coordenadas durante 5 segundos. Entonces, si iniciando en la posición de 5 metros, entonces fíjense cómo aquí la posición es, la coordenada es 5 metros 0 segundos, es decir, es donde inicia el movimiento, y para un intervalo de tiempo de 1 segundo, ahora voy a tener que bajar 2 metros. Es decir, el desplazamiento va a ser menos 2 metros. Y cada vez, cada segundo, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Mucho cuidado. Recuerden que esto no representa el movimiento. No se trata de un movimiento inclinado. No se trata de un movimiento que esté que esté en dirección hacia abajo. Recordemos que este movimiento está relacionado con este diagrama de movimiento, donde tenemos un movimiento horizontal con un objeto que se mueve con rapidez constante, 2 metros cada segundo hacia los negativos durante 5 segundos, con una posición inicial de menos 5 metros. Y la gráfica ahora va a ser velocidad en X, una recta horizontal, pero donde la velocidad sea menos 2 metros sobre segundo, que quiere decir que para no importa qué tiempo, su velocidad va a ser constante y va a ser menos 2 metros sobre segundo. Concluyendo, es muy importante recordar los siguientes a la hora de interpretar las gráficas de posición contra tiempo. La pendiente, la inclinación de la recta va a ser fundamental. A mayor pendiente, mayor rapidez, pero va a poder haber pendientes negativas y pendientes positivas. Entonces, si una recta tiene una pendiente negativa, corresponde a velocidades negativas y por lo tanto un movimiento en dirección hacia la izquierda, si el movimiento es originalmente horizontal, o hacia abajo, si estamos tomando en cuenta un movimiento vertical. La pendiente representa la razón, que es la división entre las cantidades de cambio delta X entre delta T, o delta Y entre delta T, si estoy considerando el movimiento vertical, y no es una división simple de coordenadas, es decir, X entre T. Entonces, esto es muy importante porque me va a servir para el análisis futuro de cualquier otro tipo de movimiento. Para interpretar las gráficas de velocidad contra tiempo, hay que recordar que una recta horizontal representa algo que no cambia, en este caso la velocidad. Y si el objeto viaja en dirección hacia los negativos, la línea aparecerá justamente en la parte de los negativos del eje de las velocidades en X. Saludos.